A ver. Ahí está. Bueno, entonces Bueno. formalmente les damos la bienvenida a todos a este encuentro que va a estar a cargo de la licenciada Andrea Hoffman, ya por muchos conocida, el año pasado nos visitó. Ella es licenciada en Teología con especialidad en Sagradas Escrituras por la Universidad Católica Argentina. También es magíster en Antropología Social y doctoranda en Antropología Social también en la UNSAM. Actualmente es profesora de Antiguo Testamento. Bueno, fue profesora mía también, Andrea, en la Escuela Nuestra Señora de Sion, pero es profesora en distintos centros, también de hebreo, y bueno, es la rectora, tanto que hablamos de Don Bosco, ella es la rectora del Instituto Superior del Profesorado de Don Bosco. Publicó varios artículos. Iba a ir a buscar el otro libro que también tengo, el de Génesis 22, pero acá traje que es la última obra que publicó Andrea, no sé si lo ven bien, que está relacionado justamente con la obra deuteronomista, Recuerda y vivirás. Así que bueno, ¿quién mejor para hablarnos de Josué si no es Andrea Hoffman? Así que los dejo con ellas. Bienvenida. Bueno, gracias. Después de esta presentación, no sé si me da vergüenza ya seguir. Bueno, no, muchas gracias. Es lo Como justo. siempre, con Ana, bueno, nos conocemos de la Escuela Bíblica de Sion, que también es un espacio muy lindo de formación bíblica, donde compartimos clases en su momento de historia deuteronomista, justamente. Y bueno, después la vida nos juntó bastantes veces en la Asociación Bíblica Argentina también, en la que participamos las dos. Y bueno, y otras cosas de la vida que a veces nos juntan, como estos encuentros de ustedes de la diócesis de Morón, que agradezco nuevamente la invitación. Fui una vez de forma presencial antes de la pandemia, ¿te acordás? Un sábado. Después, el año pasado, que estuvimos compartiendo algunas clases, creo que fueron 2 encuentros sobre el libro del Deuteronomio, ¿sí? Y hoy el miércoles que viene haríamos algún recorrido por el libro de Josué, que es el libro siguiente, ¿no? De la Biblia. Después del libro del Deuteronomio, tenemos el libro de Josué. ¿Quiénes de los que están acá vinieron el año pasado? Como para tener una idea, si se animan a levantar la mano. A ver, algunos. Bien, 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 unos cuantos. Y yo Bueno, también. no sé, después de tanto tiempo, no sé si se acordarán de algo, pero bueno, algo les va a resonar posiblemente de lo que hablamos el año pasado, ¿no? Y después también sé que Ana María, dio algunas clases anteriores sobre el tema, ¿no? Y diste Sobre la algo de historia. jueces, No, de sí, historia claro, di algo de deuteronomista. jueces. Y también les envié, sobre todo porque hay personas nuevas, la Ujú. grabación de tu clase del año pasado para que tuvieran también Bueno. una mirada. Y las volví a Bueno, ver. genial. Sí, Bueno, Bueno, ojalá muy que les bien. que haya las volví a ver. servido. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ojalá que les haya servido. Es un material que tienen disponible. Si les sirve, lo pueden compartir todas las veces que quieran. Espero no haber dicho muchas herejías. Y, No, queda en grupo y cerrado, bueno, queda en grupo cerrado. seguiremos hoy entonces. Bueno, la idea mía sería hacer un recorrido por algunas cuestiones que me parecen centrales del libro de Josué y en el día de hoy, y el miércoles que viene detenernos en un texto que me parece que es, digamos así, emblemático, ejemplar en el libro, que es el de la toma de Jericó, que varios de ustedes les sonará conocido. No sé si vieron la serie esa que salía en la tele de Josué, que algunos estaban muy, muy entusiasmados. Yo no me animé a verla porque tenía miedo que me dé urticaria o que me, Sí, o que me agarre una hernia. No sé, sí, capaz que estuvo re buena. estaba muy bien hecha, la vimos. Bueno, muy bien.
Entonces, bueno, esa sería la idea. De lo que vaya saliendo, yo estoy abierta a modificar lo que a ustedes les parezca necesario. Si quieren abundar en algún aspecto, por supuesto, me lo pueden comentar y vamos modificando lo que sea necesario. Yo les cuento lo que planeé y después de ahí vamos a recorrer un camino juntos y juntas y bueno, y eso implica que uno se va acomodando a lo largo del camino, ¿no? Así que bueno, sin más introducciones, les propongo entonces entrar en este libro, que es el libro de Josué. Es un libro que me parece a mí que es muy desconocido, por un lado. Por otro lado, es cierto que algunas cosas últimamente que salieron, como este tipo de propuestas, digamos, audiovisuales o televisivas, lo acerca un poco al conocimiento de la gente en general y algunos relatos sí nos suenan muy conocidos, como por ejemplo este de la toma de Jericó, que me parece que es bastante conocido para bastante gente, ¿no? Ahora, ese conocimiento que tenemos no siempre se conjuga con un conocimiento real de los textos, o sea, con una lectura real de los textos, ¿no? ¿Qué quiero decir? Por ahí tenemos imaginarios, ¿no? De la imagen tan épica, guerrera de Josué entrando con los sacerdotes, tocando las trompetas y rodeando la ciudad de Jericó hasta que se desplomaron las murallas. Pero no sé si alguna vez nos pusimos a leer el texto en concreto, ¿no? Entonces, a veces hay textos bíblicos, y creo que Josué es uno de esos casos, que nos resuenan por muchas cosas, por historias de la catequesis, relatos que se narran en general en la catequesis, o en, como les digo, o en algunas de estas propuestas televisivas, pero pocas veces nos hicimos el tiempo para sentarnos, abrir la Biblia y leer con detalle el texto. Entonces ahí surgen otras preguntas, otros problemas, bueno, otras perspectivas. Y sobre todo, cuando hacemos el esfuerzo de leer un relato acotado, como sería ese caso, dentro de un libro, y teniendo en cuenta cuando leemos ese relato acotado, el contexto general del libro, y más aún cuando lo leemos en el contexto más amplio de lo que llamamos historia deuteronomista, que viene a ser un montón de material bíblico que va desde el libro del Deuteronomio hasta el libro de los Reyes, segundo libro de los Reyes. Fíjense, yo tengo mi Biblia acá, a ver si puedo levantar. De toda la Biblia es todo esto. Fíjense la cantidad de relatos, de textos que implican la historia deuteronomista. Entonces, cuando nosotros podemos leer ese pequeño relato que conocemos por ahí por algo que escuchamos varias veces o porque vimos una serie o por lo que fuere, porque nos lo contaron, lo podemos leer en el contexto del libro y mucho más todavía, lo podemos leer en el conjunto de lo que implica en la historia deuteronomista en su conjunto. Ese texto en particular cobra otros sentidos que no tendría si lo leemos de forma aislada, ¿no? Y eso es uno de los énfasis que a mí me gustaría hacer, porque creo que ahí le podemos como sacar más significados y creo que nos podemos, digamos, arrimar un poquito el bochín, como se dice, a lo que los textos mismos parece que quieren decirnos, ¿no? Digo parece porque también tenemos que ser respetuosos de que no sabemos todo lo que los textos nos quieren decir, ¿no? Entonces, bueno, interpretamos, intentamos acercarnos y intentamos interpretar lo mejor posible con las herramientas que nos da la exégesis bíblica, ¿sí? Bueno, entonces, si les parece, les comparto pantalla de una presentación que preparé y a partir de ahí vamos comentando.
Una aclaración, por favor. Cuando cualquiera de ustedes quiera hacer una pregunta, no tiene más que abrir el micrófono, pararme, preguntar, sea una duda, sea una necesidad de aclaración, sea una pregunta que les surge, lo que fuere, me pueden parar, ¿sí? Bueno, ahí está. Entonces, Gracias. no, por favor. Ahí lo ven, ¿no? Sí, muy bien. ¿Se ve bien? Bueno. Ahí vamos para abajo. Bueno, mi propuesta sería entrar al libro de Josué por algunos textos que yo llamaría marcas que tiene el libro, que nos quieren como advertir algunas afirmaciones y nos quieren como ir guiando en nuestra interpretación hacia ciertos sentidos y no hacia otros, ¿sí? Entonces, el texto, el libro en su conjunto, el libro de Josué completo, tiene 4 momentos que a mí me parece que, bueno, no solo a mí, ¿no? Otros autores lo dijeron y con mucha más autoridad que lo que pueda decir yo, que son como jalones, ¿vieron? En un camino hay marcas, paradas, donde uno puede reflexionar lo que está pasando, lo que fue viviendo en el camino. Bueno, lo mismo en el camino del texto. Uno va leyendo y en un momento aparece como un paisaje distinto que necesito leer con detalle porque me aclara algunas cosas que venía diciendo el texto, por ahí de un modo no tan explícito o no tan claro. ¿Sí? Entonces, esos textos son 4 breves, algunos más largos que el otro, pero afirmaciones o, en el primer caso, un discurso de Dios a Josué, que funcionan, como les pongo ahí, como señales que van guiando y que nos van orientando nuestra forma de interpretar el texto. Entonces, esto ya es una clave muy importante. ¿Por qué? Porque quiere decir que cuando nosotros nos ponemos a leer un texto bíblico, no solamente estamos pasando nuestros ojos por unas páginas y leyendo lo que dice, sino que en realidad en ese papel, en esa porción de la Biblia, nos estamos encontrando con otras personas que vivieron antes que nosotros y que tienen un mensaje o tienen un mensaje para decirnos. Y que entonces nuestro acto de lectura no es nada más que una lectura, sino que es, o mejor dicho, en la lectura lo que hacemos es encontrarnos como en una reunión donde nos ponemos a conversar, como lo estamos haciendo acá, con personas que vivieron mucho antes y que son los autores o los productores de los textos bíblicos, ¿sí? Entonces, empezar a pensar la Biblia como un gran salón de lectura, ¿no? Como si fuera este gran salón donde estamos, miren, qué interesante, justo estoy acá, se me está ocurriendo esta imagen, ¿no? En una biblioteca. La Biblia es una biblioteca, ¿no? Biblioteca, biblia, quiere decir eso, los libros que conforman una biblioteca. Entonces nos encontramos acá no solamente con libros, sino entre personas que nos ponemos a dialogar y estas personas que armaron estos textos tienen cosas para decirnos. Algunas de esas cosas para ellos son muy importantes y nos las dicen en momentos especiales del relato bíblico. Entonces, ¿cuáles son esos momentos? Son 4. El primero es un discurso del mismo Dios a Josué que abre el texto del libro de Josué. Así empieza, fíjense que va del capítulo 1, versículos 1 al 9. Y lo que yo les voy a proponer es que nos tomemos un momento para leer este discurso de de Dios a Josué. Y pensemos o démonos cuenta o tengamos la advertencia de que así comienza el libro. Eso después lo vamos a conversar.
Entonces, no sé si alguno de ustedes quiere leer el texto, puede ser quien tenga ganas. Yo lo El tengo el capítulo texto, 1, si quieren. ¿Puedo? dale, desde el versículo 1 al 9. Bien. Después que murió Moisés, siervo del Señor, dijo el Señor a Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés: Moisés, mi siervo, ha muerto. Ahora levántate y pasa el Jordán con todo este pueblo para ir hacia el país que voy a darles. La tierra donde ustedes pongan la planta del pie, yo se la doy, tal como prometí a Moisés. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano, desde el gran río Éufrates hasta el Mediterráneo, al occidente. Mientras vivas, nadie podrá resistirte. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Ánimo, sé valiente, que tú repartirás a este pueblo las tierras que prometí con juramento a sus padres. Tú ten mucho ánimo y sé valiente para cumplir todo lo que te mando mi siervo Moisés. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda, y tendrás éxito en todas tus empresas. Que el libro de esa ley no se te caiga de los labios. Medítalo día y noche para poner en práctica todas sus cláusulas. Así prosperarán tus empresas y tendrás éxito. Yo te lo mando. Ánimo, sé valiente. No te asustes ni te acobardes, que el Señor, tu Dios, estará contigo en todas tus empresas. Muy bien. Bueno, este sería el primero de estos momentos que, fíjense, ya comenzando el libro, estas personas, estas comunidades, ¿no?, que dieron forma al libro de Josué, ya nos advierten de muchas cosas muy importantes, ¿no? Entonces, yo les quería proponer que a partir de estas pocas preguntas que puse, podamos pensar qué función cumple este discurso y qué condiciona de nuestra lectura futura del libro de Josué. Entonces, fíjense, yo me preguntaba, ¿dónde está ubicado? Parece una pregunta menor, pero en realidad el lugar donde los autores de los textos bíblicos eligieron poner un determinado texto es ya parte del mensaje o del contenido del texto. ¿Se entiende? O sea, cómo lo escribieron, la forma del texto y el lugar donde está ubicado ya nos dicen un montón de cosas, ¿sí? Entonces, primero, ¿dónde está ubicado? ¿Qué les parece? No tengan miedo de participar, de hablar. Así hacemos la cosa más entretenida. ¿No están del otro lado del Jordán antes de entrar en la tierra prometida? Sí, exacto. Están ahí en la frontera. Pero yo, ojo, que me estoy preguntando primero, ¿a dónde está ubicado el relato el discurso? ¿Dónde está ubicado? No dónde están los personajes, sino dónde está ubicado el discurso respecto de todo el libro de Josué. ¿En qué lugar está el libro? En el comienzo, En el comienzo. Bueno, que esté en el comienzo no es un dato para nada menor. Es como si yo le dijera, bueno, nos vamos a reunir acá, pero cuando abro la puerta ya les largo un discurso, ¿no? O sea, en el momento en que estamos entrando en tema, los autores bíblicos, los que produjeron estos textos, nos traen un texto, un discurso en este caso, que ya, ¿qué pasa cuando uno llega a un lugar y ya le dicen, bueno, a ver, viniste a esto, para esto? Es como una bienvenida que a la vez Sí, medio nos ya nos condiciona, orienta. ¿Cómo? nos da una serie Nos- de pautas de qué es lo que pretenden cuando nosotros entremos, o, bueno, qué se pide de es, nosotros, o del pueblo. exactamente, exactamente. No, si el relato empezara de otra forma, si por ejemplo no estuviera este discurso acá, ¿no? Y empezara el texto diciendo, bueno, Josué juntó a los israelitas
y les dijo, vamos a conquistar la tierra, que para que, por las dudas, que no lo dije antes, el libro de Josué se trata de la conquista de la tierra, ¿no? Todos más o menos eso lo tienen presente, ¿no? Después de toda la etapa del desierto, del camino por el desierto, con Moisés, Moisés se muere al final del libro del Deuteronomio, la última página anterior a esto que estamos leyendo, y acá Josué emprende la tarea de la conquista de la tierra. Entonces, ¿qué pasaría si el texto empezara directamente? Bueno, Josué llegó con los israelitas y empezaron a conquistar, les dijo, vayan acá, vengan acá. Faltaría algo esencial, que es que todo esto lo mandó el Señor Dios, ¿verdad? Acá el texto, fíjense, el libro de Josué nos adelanta, nos pone al principio de todo, como puerta de entrada al libro, un discurso en el que el mismo Dios le dice a Josué que va a tener la tierra. Primero, ¿no? Le asegura, fíjese, ¿no? Fíjense, ¿qué afirmaciones más importantes nos deja? Le asegura que va a tener toda la tierra. Es más, mucho más que la tierra de Israel, que lo que después va a ser realmente la tierra de Israel, porque fíjense que les dice en el versículo 4, desde el desierto y el Líbano al norte, el Líbano está al norte de Israel, hasta el río grande, el Éufrates, viene a ser tierra de Mesopotamia, queda como a 1000 kilómetros para el este, para que se haga una idea, de la costa del Mediterráneo, ¿no? Toda la tierra de los hititas en el norte y hasta el mar grande al poniente, el mar Mediterráneo. Ese será su territorio. Jamás Israel tuvo ese territorio, ni lo tendrá, ¿no? Imagínense que con lo poquito que es y los líos que hay ahí, toda la historia, no, nunca jamás va a tener ese territorio. Hoy son un montón de países, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una idealización claramente del territorio que Israel va a tener. Pero es interesante descubrir esto. Ya les dice qué territorio van a tener. ¿Y qué más les dice Dios? Le dice a Josué, ¿no? Que va a tener, ¿Cuál es la condición? Sí, que va a tener inconvenientes, me dice también. sí, que va a tener, a ver, ¿en dónde le dice que va a tener inconvenientes? Nos Lo dice que podemos... nunca lo va a abandonar. Ujú, Mientras vivas no podrán resistirte. ajá, muy No te bien. abandonaré, no te dejaré, sé valiente. Ujú. Y además que siga adelante y que no no deje, no tome a derecha ni izquierda, que siga adelante con lo que tiene que hacer, que avance. Y que Ujú. tiene que repartir este pueblo la tierra que prometí con juramento a sus padres. Y tiene que Ujú. repartir Muy bien, también, que la tienen que repartir. Y creo que cumpla también la ley de al A ver, Moisés. final, creo que también al final otra de las pautas que da es que Dios siempre va a estar acompañándolos. exactamente, que Dios siempre los va a estar acompañando. Muy bien. Entonces, a ver, repasemos más o menos todo lo que dijeron. Si alguien encuentra otra cosa, también la Y puede, sí, la puede. que le dice que tiene que tener en práctica todas sus cláusulas y así va a tener éxito. Ujú, exacto. Bueno, entonces, uno, que Dios les va a dar la tierra, eso se lo asegura, ¿sí o no? O le dice, no Sí. sé, lo estoy pensando, voy a ver si. No, le asegura que les va a dar la tierra, número uno. Número dos, le dice que va a ser enorme, ¿no? Lo que decíamos recién, va a ser enorme. Segundo, tercero, no sé ya por dónde voy. Tercero, Eh, el tercero. que tiene que ser fuerte y valiente, ¿no? Lo anima, le dice, Mm. es como una especie, ¿vieron esas arengas cuando está por entrar un partido de fútbol el equipo y viene el director técnico y dice, vamos, 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 esto tenemos que ganar, Lo sean mismo. vivos, no sé, bueno, más o menos algo así, es como una especie de ánimo especial que Dios le quiere transmitir a Josué, ¿no? Que lo va, que Y lo va, que lo va, que no lo va a alargar solo. exacto, que no lo va a alargar solo, que siempre lo va a acompañar, no te Sí. abandonaré, ¿no?
Bien, y le pone también una especie de condición, ¿no? O algo que él tiene que hacer por su parte. Que Tiene que ustedes ser ya lo dijeron. valiente. Tiene Ser que ser valiente. No, tiene que ser permanecer valiente, fiel a la ser ley. firme. Cumplir la ley Exacto, que le dio a Moisés. Claro, tiene que muy bien. permanecer fiel a la ley de Moisés. Perfecto. Bueno, lo dijeron todos ustedes. ¿Ven para qué vengo yo? Ustedes se ponen a leer y Ajá. precioso. Entonces, No Dios te le va. asustes, ¿Eh? no te asustes ni desmayes, que contigo está el Señor tu Dios donde quiera que vayas. Muy bien, muy bien. Entonces, Dios va a estar siempre con él, Y lo va a no lo acompañar. abandonará, siempre va a estar con él. Y Josué tiene que apegarse a la ley. ¿Vieron como dice? No te apartes de la ley ni a derecha ni a izquierda. Que la tenga siempre en sus labios. Medítala de día y de noche, ¿no? Mientras les comento esto, cuando los textos bíblicos dicen algo de día y de noche, o del cielo a la tierra, y pone como dos extremos, eso quiere decir todo, ¿no? Se nombra el todo por los extremos. Es como cuando dice desde el oriente hasta el poniente, desde el día hasta la noche, desde Dan hasta Beersheba, que son dos regiones, una del norte, otra del sur. Eso quiere decir todo el tiempo, en el caso del día y la noche, todo el territorio, en el caso de desde el este al oeste, ¿no? Por ejemplo. Entonces, le está diciendo Dios, no le está diciendo que medite la ley a la mañana, a las 8 de la mañana y a las 10 de la noche. Le está diciendo todo el día. Medítalo de día y de noche, quiere decir todo el tiempo en su mente, en su corazón, en su intención, tiene que estar la ley del Señor. El ¿sí? Señor. Bueno, muy bien. Entonces, díganme ustedes qué les parece. Si Josué hace esto, va a tener, si está firme, si está valiente y si medita la ley del Señor y no se aparta de ella, va a tener la tierra para repartirla a su vez a todas las tribus de Israel. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bueno, muy bien. Si este texto no estuviera, faltaría que esta orden de la conquista la dio el propio Dios, ¿no? Sí. Entonces, porque esto, ante todo, es un discurso de Dios a Josué. Empieza así el texto. Sucedió después de la muerte de Moisés, siervo de Yahvé, que habló Yahvé a Josué, hijo de Nun, y le dijo todo esto. Sí. Entonces, esto es central. El texto del libro de Josué se trata de la conquista y del reparto de la tierra. Como dice acá, lo que tiene que hacer es conquistar y repartir. Se trata de eso. Pero no se trata de una simple batalla o conquista de un pueblo sobre otro, sino que, y en esto nos condiciona enormemente la lectura, sino que es una orden de Yahvé a Josué, que él a su vez tiene que transmitir a su pueblo, para que sean también, como él va a ser fiel a la ley, todo el pueblo tendrá que ser fiel a la ley. ¿Se entiende? Entonces, ¿dónde está ubicado? Que este texto esté al principio, otra vez, es la puerta de entrada al libro y nos condiciona enormemente la lectura. Todo lo que pase después, nosotros lo vamos a ver como a través de los lentes de este relato. ¿Sí? Es como la puerta de entrada, como les decía, la bienvenida. Bueno, todo lo que venga después en la fiesta va a tener que ver con la bienvenida que nos dieron. Acá ya desde el momento uno sabemos que todo lo que pase después es lo que Dios quiere que pase. Toda la conquista es orden de Dios. Bien, ¿hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, sí. Está claro. Bueno, muy bien. Vamos al siguiente de los textos. Este es el inicio.
Yo les decía que hay otras marcas, de estas que le llamé así, marcas del texto, porque nos condicionan, ¿no? Están ubicados en lugares muy importantes y nos orientan la lectura. Esta es la primera. Sí. Una vez que pasa este discurso, se abre una gran parte. El libro de Josué tiene como dos grandes partes. La primera, lo vamos a ver después, pero está bueno que se los adelante para que se orienten un poquito ustedes también en la lectura. La primera parte se trata de la conquista. Ustedes piensen que Israel viene del desierto al mando de un hombre, un líder que es Josué, y va a entrar a una tierra. Para entrar y poder habitar en esa tierra tiene que conquistarla. Claro. ¿Sí? Entonces, la primera gran parte del libro es la conquista. Y la segunda gran parte, una vez que conquistaron la tierra, ustedes ya lo dijeron, ¿qué tienen que hacer? Repartirla. Repartirla y asentarse. Repartirla y asentarse, exactamente. Repartirla y asentarse. Entonces, va a haber toda una primera parte que llega hasta esta cita que les pongo acá primera, que es la parte de la conquista. Y luego, desde el capítulo 12 hasta el final del libro, en el capítulo 24, es la parte del reparto, ¿sí? La tierra se conquista y después se reparte. Esa es la sencilla organización que tiene el libro. Una parte de la conquista, una parte del reparto. Entonces, la primera cita que les pongo ahí, 11:23, es una conclusión a toda la primera parte, que es la parte de la conquista de la tierra. Entonces, después de todas las batallas, las guerras de conquista, el texto dice lo siguiente, 11:23. ¿Puedo leer? Josué, sí, ¿quién quiere leer? Lean. Y Josué tomó posesión de todo el territorio, de acuerdo con todo lo que había dicho el Señor a Moisés, y lo dio en herencia a Israel, según las porciones correspondientes a sus tribus, y ya no hubo guerra en el territorio. Muy bien. Entonces, ¿Sigo? fíjense, hasta ahí, solamente Ahí. ese versículo. Sí. Entonces, fíjense, en el capítulo 1, Dios le dice a Josué que tiene que entrar a conquistar, bueno, con las advertencias y con el ánimo y todo lo que dijimos antes. Luego de toda esa conquista aparece una afirmación que está puesta en boca del narrador, porque ¿quién dice esto? Josué se apoderó de toda la tierra. Lo dice el narrador, el que está contándonos la historia, ¿sí? El que nos está contando. Hay alguien que nos cuenta la historia. Ese es el narrador. ¿Y quién es el narrador de Josué? Qué buena pregunta. Bueno, esto daría para una clase de narrativa, pero el Pero no, los narrador es exégetas, siempre... ¿qué dicen? Sí, pero está precioso, me encanta. Esperen que voy a dejar de compartir para hablar un cachito de esto. El narrador de todo relato bíblico es una persona, digamos, una persona literaria, ¿no? No es una persona, es una persona literaria, no es una persona real, es una persona literaria. Bueno, pónganle que también es real, porque todo lo literario de algún modo es real. Bueno, los estoy mareando con esto. Que es como una especie de voz en off que cuenta una historia. Ustedes imaginen una obra de teatro. Siempre pongo este ejemplo porque me parece que es muy gráfico y muy fácil de poder imaginarlo. Ustedes van a ver una obra de teatro. Se sientan, está todo oscuro, el telón está cerrado y escuchan una voz que se escucha en off, ¿no? No hay ningún personaje en escena, no está, el telón está cerrado y alguien dice, bueno, era el día 10 de abril y la gente se iba sumando a la reunión de Zoom porque tenían un encuentro sobre el libro de Josué.
Ahí Claro. no hay acción, sino que hay un relato que, ¿quién lo dice? No sabemos porque no le vemos la cara, no sabemos quién es. Claro. Mm, Ni nos interesa demasiado, lo que nos interesa es lo que nos está diciendo. Y claro. esa figura literaria es la que está detrás de todo cuento. Ustedes piensen los cuentos que nos contaban cuando éramos chicos. Había una vez una bruja que vivía en una caverna, no sé, qué sé yo, ¿no? Eran fábulas. Bueno, ¿quién era? ¿Quién era el que contaba? Es una figura literaria que se llama Claro. narrador, Mm, que es el que maneja la historia y la cuenta, es el que cuenta la historia. Después mm. están los personajes. Entonces la bruja se puso de pie y salió por la montaña. Estoy inventando un cuento en este momento, ¿no? Sí, sí. Entonces ahí está la bruja que la vemos. Y se encontró con el hada buena que la increpó y no sé qué. Ahí está el hada, bueno. Entonces, así lo mismo podríamos decir de Josué y Moisés y los israelitas y los hititas Disculpe, y todos los que aparecen acá. disculpe, Sí, pero está hecha sobre casos reales, no como fábula inventado, ¿no es así? Es bueno, caso, es una memoria, digamos, una construcción, sí, una memoria de la historia de Israel, ¿no? Del pasado de Israel. Pero es una memoria que está hecha de muchas cosas, no necesariamente todas de hechos que hayan sucedido tal cual aparecen en los relatos, sino de una memoria que está hecha de recuerdos antiguos, de cosas que dijeron otros, de cosas que se piensan, de cosas que se desean para el futuro y entonces se ponen en el pasado, ¿no? Eh, Pero aparece la figura de los exégetas, ¿no? No. los La figura exégetas de los seríamos exégetas nosotros. surgen ahí. Los exégetas somos nosotros ahora, que estamos interpretando el texto, Bueno, estamos pero leyendo. Claro. Y todos los que vinieron antes, que escribieron estos libros que están acá atrás, ¿no? Entonces, gente que estudió, como nosotros estamos estudiando ahora los textos bíblicos, somos exégetas, digamos, ¿no? Nos ponemos a buscar en los textos los sentidos que están en el texto, ¿no? O, bueno, algo así. Y Estudiamos una, el texto. Ujú. y una consulta también. ¿Este narrador también se le puede atribuir que sea el autor o son dos cosas diferentes? Son dos figuras diferentes. Si quieren un día, Ana, hacemos una clase de método narrativo y narratología y todo eso que es hermoso. Qué lindo. Pero son dos cosas distintas. Los autores son los que se pusieron a escribir los textos. Esos autores inventaron, digamos así, la figura del narrador, que es el que está contando la historia. El narrador es el que nos cuenta, el que nos dice, luego de esto pasó que vino Josué y fue con los israelitas. Después, eso es distinto del autor. Sí, el autor es el que escribe eso, el que escribió eso, el que hizo Claro, que yo hoy tenga esta Biblia acá y ustedes tengan sus Biblias en sus casas, claro. ¿no? El que se puso a escribir eso, que son muchos además, no es uno, son muchos, muchas personas, comunidades, ¿no? El texto fue creciendo a lo largo del tiempo. Bueno, y después otra cosa son los personajes, que son cuando se abre el telón, ya no habla el narrador, pónganle, se calla por un rato, y aparecen los personajes actuando ahí dentro del escenario. Claro. Esos son Josué, en este caso. ¿Quiénes serían los personajes? Josué, después Pues los Dios, israelitas, los que se van a oponer a la conquista y demás, ¿no? Dios mismo, el que habla ahí. Bueno, es sí. uno de los personajes del relato. El rey ¿Mm? de Jericó. Claro, exacto, los sacerdotes, después están los objetos, las trompetas, todo lo que haya, los bueyes, todo lo que queman, las casas, la gente. Bueno, La prostituta. claro, ahí está. Bueno, entonces, volvamos un poco para no perdernos. Después de todo el relato de la conquista que va hasta el capítulo 11, Mm, termina esa gran parte, primera parte del libro, diciendo que exactamente como Dios le había dicho a Josué, sí. eso sucedió. Josué se apoderó, efectivamente, dice el texto, ¿no?
Josué se apoderó de toda la tierra, tal como había dicho Yahvé a Moisés, y también se lo dijo a Josué, ¿no? Y se la dio en herencia a Israel, según la suerte de cada tribu, y el país vivió en paz tras la guerra. Bueno, las traducciones de cada Biblia, como saben, pueden ser diferentes, son diferentes. Entonces, ahí termina. ¿Por qué yo digo que esa es otra marca importante que nos orienta en la lectura? Porque fíjense lo que nos pasó a nosotros. Primero abrimos el libro, nos encontramos un discurso de Dios que dice, bueno, que hay que ir a conquistar, que ese es su deseo, que eso es lo que él va a procurar, que le asegura a Josué la conquista de la tierra. Después vemos un montón de gente luchando por la conquista de la tierra y al final de ese tramo del libro encontramos esta conclusión que nos dice que efectivamente así fue. Entonces, recapitulando, lo que Dios dijo al principio, acá vemos que se cumplió efectivamente. Josué conquistó toda la tierra, se apoderó de ella y se la repartió a los israelitas. Entonces, eso es otra marca, porque nosotros si no es como que nos podemos perder en las anécdotas de cada conquista, de cada relato. Acá el texto nos dice, ojo, ojo, que esto ya pasó. Josué se apoderó ya de toda la tierra, ¿sí? Es como, por eso digo, es una marca que nos orienta, que nos vuelve a recordar algo central y que es a la vez conclusiva, porque concluye toda esta primera parte, está ubicada al final de esta primera parte del libro. Después, ¿qué pasa? Si ustedes siguen con la vista, van a encontrar en el capítulo 12 que hay una lista, no sé, según las Biblias, ustedes lo pueden tener ordenado de forma distinta, pero van a encontrar una lista de reyes, ¿no? Sí, sí. Una lista de reyes. Entonces, si ustedes miran un poquito el texto del capítulo 12, primero están los reyes vencidos del lado de la Cisjordania, al este del Jordán, o sea, antes de cruzar el Jordán, porque los israelitas venían por el este. Sí. Después encuentran los reyes vencidos del otro lado del Jordán. El Jordán funciona como una especie de frontera, ¿no? Y después viene como una lista, género literario, lista se llama, ¿no? Sería esto que está acá, miren, hasta la forma en que está acá ubicada en la Biblia de Jerusalén, es esta, pero no sé cómo lo tendrán en otras Biblias. Lo ven como una lista, es como pasar lista en la escuela, ¿no? Fulano vino presente, ¿no? Bueno, algo así. El rey de Jericó, 1, el rey de Ai, 1, el rey de Jerusalén, 1, y así hasta decir total de reyes, 31. Todos los reyes vencidos por Josué y su pueblo. Esa entonces es la segunda, el segundo hito, digamos, que yo les quería mostrar como marca del texto. No solo se afirma que la tierra se conquistó, sino que nos dan una lista de los reyes, ¿no? Es como una reafirmación. En la antigüedad se usaba mucho que cuando un rey vencía a otro, armaba como una estatua, digamos así, ¿no? Una estela o no sé si conocen eso, pero una especie de monumento donde se grababan los nombres de quienes habían sido vencidos, ¿sí? Entonces, bueno, esto parece ser una especie de réplica o una imitación de lo que sería ese monumento de los reyes vencidos. Es como mostrar el poderío, ¿no? Decir, sí que te vencí, acá está, tomá, tenés toda la lista de todos los reyes que yo fui conquistando, cuyas tierras fui conquistando. ¿Bien? Bien, después entonces, después de conquistar la tierra, hay que repartirla, como decíamos. Y vuelvo a la pantallita. Y al final de todo, acá, bueno, lo que leíamos recién es esto, la lista de los reyes vencidos. Y al final de todo, después de eso,
después del capítulo 12, a partir de ahí, viene lo que es el reparto de la tierra entre las tribus. Posiblemente una parte de la Biblia de las más aburridas para leer, porque van a encontrar listas de lugares que para la tribu tal, la ciudad de tal. No sé, pueden mirar, por ejemplo, para ver un pedacito como botón de muestra en el capítulo 18, pónganse 21. A ver, esperen que no veo bien el número del versículo. Sí, 21. Ciudades En de adelante Benjamín. dice, las ciudades de Ciudades la de tribu de Benjamín. los hijos de Benjamín por clanes fueron Jericó, Bet, Jogla, Emes, Kesis, Bet, Jarabá. Bueno, y así, listas de lugares que muchos ni sabemos qué lugares son, ¿no? Bueno, entonces toda esta parte, si ustedes recorren así con la mirada, se van a dar cuenta que siguen más o menos en ese tono, ¿no? Claro. Lugares, listas de lugares. Y cuando llegamos al capítulo 21, Sí. 21, 43, 45, la cita que está ahí, tenemos otra vez otra conclusión que hace las veces de conclusión a la segunda parte, la parte del reparto de la tierra, y a la vez de conclusión de todo el libro, aunque después el libro siga, pero ahí hay un momento conclusivo muy potente, muy importante, que dice, ¿quién lo quiere leer? Del 21, 43, 45. ¿Lo leo? Sí. Leo. Dale. Así el Señor entregó a Israel todo el territorio que había jurado dar a sus padres. Los israelitas tomaron posesión de él y lo habitaron. El Señor les dio la paz en todas sus fronteras, como lo había jurado a sus padres. Y ninguno de sus enemigos pudo resistirles, porque el Señor se los entregó a todos. Ni una sola de las admirables promesas que el Señor había hecho a los israelitas cayó en el vacío, todas se cumplieron. Muy bien. ¿Ven qué contundente esta conclusión? O sea, todo lo que Dios había dicho que les iba a dar, se los dio, ¿no? Todas las palabras que había dicho se cumplieron. Sí. O sea, Yahvé fue fiel a su palabra inicial. Y además, los israelitas, gracias a esa fidelidad de Yahvé a su promesa, los israelitas ocuparon toda la tierra y se establecieron en ella. Entonces, esta conclusión sirve de cierre no solo a la parte esta del reparto de la tierra, sino a todo el libro, porque me tira como una especie de lanza, de flecha, hasta el capítulo 1, donde Dios le decía a Josué que iba a estar con él y que le iba a cumplir su promesa. Bueno, acá vemos, en boca del narrador otra vez, que efectivamente Dios hizo eso. Todo lo que había dicho lo cumplió. No cayó ni una sola de sus promesas espléndidas que había hecho a la casa de Israel, ¿sí? Todas sus palabras se cumplieron. Entonces, si hacemos como una memoria por todo lo que leímos hasta ahora, en el capítulo 1, en la conclusión del capítulo 11, en la lista de los reyes vencidos y en esta última conclusión, llegamos a poder como darnos cuenta que hay acá una insistencia muy importante en el libro en, por un lado, la importancia y la fidelidad de la palabra del Señor, ¿no? O sea, todo lo que Él dijo lo hizo, número 1. Número 2, hay una importancia también, un énfasis muy grande en la conquista. ¿Qué es lo que Dios prometió y cumplió? Bueno, que el pueblo de Israel se iba a poder hacer de esta tierra y que después, fíjense, que desde el relato de la creación, acuérdense, desde el relato de la creación, en que
al final, ¿no? de esos capítulos de Génesis del 1 al 3. Los seres humanos son expulsados de la tierra, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Se fueron, los sacó de la Sí. tierra. Bien, ¿qué pasó a partir de ahí? Los humanos están buscando una tierra, están esperando. Y en un momento Dios le había prometido a uno de los antepasados, a Abraham, en el Génesis 12, le había dicho, vos salí de tu tierra y anda a la tierra que yo te voy a dar. Entonces, a partir de ahí, el pueblo de Israel, podríamos decir de una forma sintetizada, estuvo caminando buscando la tierra que Dios le había prometido. Y recién acá, en el libro de Josué, llegamos al momento culmen importantísimo de la narración bíblica en general, en que Dios por fin cumple su promesa y que el pueblo de Israel termina poseyendo esta tierra. ¿Sí? O sea, venimos desde el Génesis, ojo, que hay que tener paciencia también. A Dios hay que tenerle paciencia, ¿no? Él nos tendrá paciencia a nosotros, pero a nosotros le tenemos que tener bastante paciencia también. Entonces, Él viene prometiendo desde el Génesis y recién, al final del libro del Deuteronomio, Moisés dice, bueno, llegamos, estamos acá, vamos a cruzar. Moisés se muere antes, no puede pasar. Y Josué es el que agarra la posta y hace pasar al pueblo y conquista esta tierra. Entonces, recién es el único momento, desde que inició la Biblia, desde que los seres humanos fueron expulsados del jardín, o del huerto, si quieren, de Edén, en que podemos asentarnos en una tierra. Tenemos la tierra, por fin Dios cumplió su promesa. ¿Sí? Entonces, esto es muy fuerte, es muy importante, es un momento culmen de la Biblia. Fíjense que siendo así, conocemos muy poco el libro de Josué, en realidad. Y es un momento culmen. Sí, Ana. Hay una pregunta ahí en el chat que dice así, ¿al final conquistó todo el territorio que Dios le dijo? Bueno, esa es una buena pregunta para hacerle a los autores bíblicos, porque ni ellos se ponen de acuerdo. Te voy a contar. No sé quién hizo la pregunta, porque en el libro de Josué nos queda la idea de que sí, que el territorio se conquistó. Hay algunos momentos en el capítulo 13 que aparece un atisbo de que falta tierra para conquistar. Fíjense en 13, para poner un ejemplo, ¿no? Capítulo 13, después de la lista famosa de los reyes, que parecía que estaba todo conquistado, 13 dice, Josué ya era viejo y entrado en años. Pobre, encima se tenía que ocupar de todo esto. Y Yahvé le dijo, eres viejo y entrado en años, y queda todavía muchísima tierra por conquistar. Entonces uno dice, ¿cómo? Hace 5 minutos me dijeron que la tierra había sido enteramente conquistada. Bueno, así como les digo, hay algunos momentos donde parece que todavía queda tierra por conquistar. Sin embargo, el libro de Josué es prácticamente unánime al afirmar que el territorio se conquistó enteramente. Pero, ¿qué pasa? Después vamos al libro de, ¿cuál es el que sigue? El libro de los jueces que ustedes vieron ya la semana pasada, que quedó así como desordenado por culpa mía, todo es culpa mía, aviso. No. Porque tuvo un problema. Entonces, el libro de los jueces empieza diciendo que ninguna de las tribus pudo conquistar la tierra. Y uno dice, ¿pero qué me están volviendo loca? ¿Vieron cuando uno me dice una cosa, otro me dice otra? Bueno, es así. ¿Por qué? Porque la Biblia está hecha de diferentes tradiciones, ¿no? De diferentes autores que van construyendo sus memorias de sus grupos. Y entonces todo eso después vino llegando a la Biblia y terminó quedando todo junto. Pero son evidentemente relatos que vienen de distintas fuentes. Entonces, Claro, bueno. también pienso que en esa época, por ahí Josué, no había mucho él pensó que todo, pero va avanzando el tiempo
Y bueno, Claro, se dan cuenta que no es todo. no tenía un dron para ver desde arriba, para ver desde arriba a ver cuánta tierra quedaba todavía. Eso es verdad también, ¿no? No. Bueno, no, pero en serio, lo interesante es que, digamos, para anotar algo interesante es que los textos justamente están hechos de tradiciones diferentes, así como tenemos dos relatos distintos de la creación, tenemos dos relatos distintos de la alianza de Dios con Abraham, tenemos distintos relatos del diluvio que están todos entremezclados, que es un lío bárbaro, bueno, y así tenemos 4 evangelios distintos que nos cuestan 4 historias distintas de Jesús y nos muestran un retrato, digamos, de Jesús muy diferente. Uno es un pobre tipo que nadie lo quiere, ¿no? Desgraciado, que ni la madre lo entiende, ni sus discípulos. Otro es un rey de reyes. Bueno, o sea, evidentemente son distintas memorias, distintos esfuerzos por llegar a poder transmitir una determinada realidad, ¿no? Un pasado, en el caso de la historia autonomista, una historia, una memoria, y en el caso de Jesús también una memoria sobre un personaje, ¿no? Entonces, bueno, pero es lo lógico, si nosotros hiciéramos, no sé, todos la conocemos a Ana María Croco, si nosotros, si nosotros que agarramos un papel y cada uno pone quién es Ana María, cada uno va a poner una cosa diferente. ¿Por qué? Porque es quién es para mí. ¿Qué experiencia tengo yo de conocer a Ana María? ¿No? Perdón, Ana María, que tú sé ejemplo, pero así cualquiera, ¿no? Entonces, digo, si yo tengo que contar, no sé, qué es este lugar para mí, es una cosa hoy y es una cosa diferente tal vez dentro de 2 años y fue una cosa diferente hace 10, ¿no? Entonces, bueno, así está hecha la Biblia, de retazos, de partes, de tradiciones, ¿no? Por eso hay Experiencia. esas discrepancias. Y sin más, la historia, por ejemplo, la historia argentina, ¿no es cierto? Es Exacto. nuestra historia. Exacto, fíjense hoy, agarren los diarios, si alguien lee el diario o escuchen la radio o lo que fuere, y van a ver cómo tenemos interpretaciones totalmente diferentes de la historia, de que es Argentina, ¿no? Creo que hoy es un momento en que eso se pone claramente patente, ¿no? Ante nuestros ojos. Son relatos totalmente diferentes de qué es ser argentino, cuáles son nuestros héroes, que todo, bueno, de Y que qué es tiene la que historia ver, me parece argentina, que hacia tiene que dónde ver también, vamos, qué queremos, todo. Sí, tiene que ver con la experiencia de cada uno también, de la vivencia, exacto, porque exacto, es vivo. exactamente. ¿Eh? Bueno, eso es un buen ejemplo para poder entender que en la Biblia también haya tanta discrepancia, ¿no? Tantas cosas distintas. Lo bueno es que puede estar todo junto y que la Biblia no se rompe, ¿no? Está todo ahí y bueno, son formas distintas de entender la vida del pueblo de Dios. Perdón, me quedó Sí, una duda, sí, porque medio mi internet falló en un momento. dale. Entonces, hace mucho énfasis sobre el cumplimiento de las promesas de Dios y sobre la conquista. Pero si Ujú, al mismo tiempo el relato nos muestra algunos esbozos de que, bueno, no fue todo o que deja en duda, ¿cómo se ujú. podría terminar justificando que realmente se cumplió? Porque creo yo que si no pone como hasta en dudas si Dios fue fiel y puede hacer todo lo que promete. Ujú. Eh, A ver, yo lo que puedo decir, lo que dice el texto, lo que dicen los textos. En la versión del libro de Josué, Dios prometió la tierra y la dio efectivamente en cumplimiento de sus promesas y por la fidelidad de Josué y de su pueblo, que hicieron todo lo que Dios le dijo. En el libro de Jueces, en cambio, todo queda por conquistar. Es otra versión de la historia, digamos.
¿Eso significa que uno es verdadero y el otro es mentiroso? No, significa que hay dos interpretaciones diferentes del pasado de Israel, de los hechos fundantes de su identidad, porque no es que está Josué y atrás viene el escriba escribiendo todo lo que está pasando, como si fuera una crónica en tiempo real, ¿no? Sabemos que eso no es así la Biblia, no se construyó así la Biblia, como era por ahí una idea de hace 150, 200 años, ¿no? Que Moisés iba caminando y atrás iba el escriba escribiendo lo que iba pasando. Bueno, lo que hay son formas distintas de interpretar el pasado fundante. Y ese pasado fundante es muy importante porque es lo que da, lo que da origen, lo que da identidad a un pueblo, ¿no? Entonces, ahí se fundan los hechos, los héroes, los ideales en el pasado, ¿no? Ese pasado que después se va a transformar en un deseo de futuro. Si ese pasado pudo ser así, entonces el pueblo está destinado a determinada cosa. Ah, ok, El libro gracias. no, por favor, el libro de los jueces al revés, te deja la idea de que, bueno, que hay que hacer todavía un esfuerzo grande porque ¿por qué? Porque, ¿qué pasa? Esto es muy importante también. En el libro de Josué, eso lo vamos a ir viendo entre hoy y la vez que viene. En el libro de Josué, como les digo, Dios es fiel, completamente fiel a su palabra, y el pueblo, Josué y el pueblo también es fiel. Entonces, vieron que decía, si sos fiel, bueno, si tenés que no apegarte a la ley, ¿no? No dejarla, no ir ni a derecha ni a izquierda, bueno, para poder tener la tierra. Y eso es efectivamente lo que hizo el pueblo. Entonces tiene efectivamente la tierra. En cambio, en el libro de los jueces, todo se empieza como a desordenar, digamos, a desmadrar. Los jueces, ¿para qué vienen? Porque el pueblo es un desastre, digámoslo así, mal y pronto, es un desastre, ¿no? Viene un juez, le dice que los defiende de otros pueblos vecinos que los querían, digamos, oprimir o los oprimían, los libera y después el pueblo otra vez vuelve a caer en la infidelidad, ya ve, entonces tiene que volver otro juez para suplantar eso, para suplir esa infidelidad, volver a liberar al pueblo y así. En el libro de Josué, que estamos viendo ahora, no pasa eso, ¿eh? Pasa un solo ejemplo, que lo vamos a ver la clase que viene, que más todavía, al ser uno solo de infidelidad, un solo ejemplo de infidelidad, quise decir, que al ser uno solo, más todavía pone de relieve la fidelidad generalizada del pueblo, ¿sí? Entonces son como dos miradas totalmente diferentes, pero tienen que ver con cómo los autores muestran la conducta, digamos, del pueblo de Israel respecto de Dios y de su ley. Cuando las cosas se desarman, el pueblo deja de ser fiel, entonces la tierra empieza a no estar tan asegurada. ¿Cómo? ¿Sí? Y eso que parecía una posesión, no sé, segura, ¿no? Enseguida damos vuelta a la página y en Jueces 1 ya no es así. ¿Sí? Pero depende esto, si es de un modo o del otro, depende de una concepción que tiene el libro, cada uno de los libros. Sí, perdón, Claudia, querías preguntar algo. ¿Tenés el teléfono, el Ahora, sí, micrófono sí. apagado? No, estaba pensando, no sé si estoy acertada, pero uno tal vez tiende a verlo desde una visión histórica, ¿no? Y uno dice, bueno, el relato como si fuera un cuentito, Dios propuso esto, le propuso esto a Josué, bueno, se cumplió, no se cumplió, tuvo toda la tierra, no la tuvo, o sea, Claro. pero me parece que es como, a mi manera de ver, si nos vamos a poner a pensar en si se ajusta exactamente el relato a lo que se propuso de entrada, si exactamente terminó así o no,
vamos a por ahí sembrar alguna, digamos, alguna traza de duda. Creo que una cosa es el mensaje de Dios, la palabra, lo que nos quiere, digamos, cómo nos quiere orientar, guiar, disciplinar, enseñar, cómo nos quiere volcar ese mensaje. Y otra cosa es lo que paralelamente ese pueblo va haciendo humanamente, cómo se va comportando, de repente son fieles, de repente no, de repente están desordenados y tiene que ocurrir otra cosa. Digo en esto que estás relatando de la diferencia de interpretación entre el libro de Josué y el libro de Jueces, Exacto. que parece que se Sí, están sí. hablando de dos historias completamente diferentes y resulta que hay una cronología. Lo que pasa que no es que Dios de repente está con todas las pilas y de repente los deja, o sea, está el comportamiento de ese pueblo en el medio, que bueno, que es parte de un proceso humano que está viviendo, digamos, la relación con ese Dios que quiere lo mejor para ese pueblo. No sé si se entiende lo que digo. Sí, 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 Porque es como que perfecto. si no uno tiende a decir como, ¿pero qué pasó? ¿Le dio, no le dio? ¿Le dijo que le daba la tierra, Claro, pero no le dio? Y no, claro. me A parece ver, que el punto no para es ese. tomar esto que vos decís es muy importante, ¿no? Yo creo que la vez pasada, el año pasado, para quienes estuvieron, pudimos hablar bastante de esto. Nosotros cuando leemos los textos bíblicos, no leemos una crónica exacta de cosas que sucedieron, ni tenemos que ir a buscar eso a la Biblia, porque la Biblia no nos quiere dar eso, nos quiere dar otra cosa. Lo que nos está dando la Escritura es o son varias interpretaciones de, digamos así, tesoros fundantes para el pueblo de Israel. O sea, cosas que constituyen lo que Israel vivió con su Dios. ¿Está? Y lo que Israel fue construyendo como pueblo. Pero no tenemos que ir a preguntarle a los textos, ¿esto pasó así? Porque nos estamos equivocando. Porque nosotros saben qué pasa, tenemos esa pregunta, ¿esto pasó así? Es una pregunta moderna, no es una pregunta de la antigüedad. Entonces, nosotros vamos a veces a textos antiguos haciéndole preguntas modernas y nosotros encima ya somos, no sé qué somos, postmodernos, no sé qué, bueno. Entonces, tenemos que tener como una vigilancia sobre qué le estamos pidiendo al texto, porque el texto no nos va a dar todo lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Para buscar la historia en ese sentido moderno tenemos que ir a la arqueología. ¿Saben qué? Ustedes, no sé, pero a mí me encantaría. Nos vamos todos a Israel, nos vamos con la pala, el pico, los pinceles y estudiamos un poco de arqueología porque no se hace arqueología de cualquier manera. Y buscamos lo que pueda darnos la arqueología, que tampoco nos va a dar demasiado, les advierto desde el principio, porque estamos hablando de mucho tiempo atrás. Y además hay demasiados conflictos como para poder ir a excavar a muchos lugares de Israel. Pero entonces digo, nosotros cuando nos acercamos a los textos, nos acercamos a textos y a textos antiguos. No estamos haciendo historia en ese sentido moderno de la palabra, sino que estamos preguntándole, más que esto pasó así, ¿y ustedes qué nos quieren contar de Dios y del pueblo? Esa es la pregunta. ¿Qué nos quieren contar? Más que, no sé si se entiende, pero digo, más que esto pasó de tal o cual forma, no hay, eso es una pregunta moderna otra vez, que tiene que ver con una indagación científica distinta, que va más por el lado de la arqueología, la historia, bueno. En cambio, cuando nosotros vamos a leer textos antiguos como es este, y textos bíblicos, lo que vamos a preguntarle es qué nos quieren enseñar o qué nos quieren decir de Dios, del pueblo y de nosotros mismos. Porque nosotros somos parte de este pueblo, de algún modo, que seguimos caminando y que tenemos a este Dios como nuestro Dios, que lo reconocemos como nuestro Dios.
Entonces, esa es la pregunta más bien. ¿Qué nos quieren contar? ¿Mm? Fíjense, si fuera por... Sí, perdón, Ana, dale. No, porque hay una pregunta bastante complicada en el Facebook para responder, que Dale, es, porque yo no estoy viendo ¿por eso. qué Dios pide que se conquiste tierras que ya tienen dueño? Bueno, eso es una hermosa y gran pregunta, muy complicada, que es hacia lo que yo quisiera que vayamos la vez que viene, ¿no? A ver, hoy leímos lo que dice el texto, o algunas partes de lo que dice el texto. La vez que viene vamos a leer otras y vamos a poder como desmontar una clave violenta que hay en el texto, que hay en el libro de Josué, que es muy escandalizante, ¿m? Que es muy escandalizante y que está muy bueno que nosotros podamos enfrentarnos a esa pregunta. Porque fíjense, hasta ahora yo les conté con estos textos una parte del relato, que es que Dios entregó la tierra a su pueblo Israel, que lo cumplió por la fidelidad de Dios y de su pueblo, y que el pueblo entró y conquistó. Y después les voy a contar que conquistó de forma rápida, fácil, ¿no? Porque pasaban, ¿vieron el texto de Jericó? Más o menos parece una procesión de entrada a una misa, que vienen tranquilos los israelitas con Josué tocando las trompetas y todo se desploma a su paso, ¿no? Y entonces pueden conquistar esa ciudad de Jericó, que era una ciudad amurallada, difícil de violar, digamos así. Bueno, ahora el gran problema, enorme problema, que para mí, capaz que ustedes son más sabios, más sabias, lo tienen resuelto. Para mí no tiene solución, es la violencia que destila el libro de Josué y otros libros de la historia deuteronomista, por lo menos, ¿no? O sea, esa promesa hermosa que Dios hace a su pueblo implica una serie de actos de los más violentos y de los más aniquiladores del otro y de lo otro que puede haber en la Biblia, ¿no? De los más violentos de toda la Biblia, sin duda. El libro de los jueces también, pero el libro, y sobre todo algunos textos, ¿no? Pero el libro de Josué son esos momentos en los que uno se queda perpleja, ¿no? A veces, diciendo cómo puede ser esto y cómo puede ser que Dios, lo más triste, digamos, lo más difícil es que Dios es el que está detrás de esa orden de conquista. Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros venimos como embarcados... Da para hablar. Da para... Es muy interesante y da para hablar un buen rato. Exacto. Para hablar un montón. Y existe la respuesta por esa de por qué Dios da tierras que ya tienen dueños. ¿Existe la respuesta o no? Es la versión que te quiere contar la historia deuteronomista. O sea, que Dios Gabriel dio esa dice tierra. El problema es que esa tierra tenía dueños. Ese es el gran problema. Y que cuando nosotros leemos los textos, fíjense esto, ¿no? Bueno, me estoy adelantando a cosas que quería decir la semana que viene, pero no hay problema. Como nosotros, fíjense que nosotros venimos leyendo la Biblia desde el principio, ¿no? ¿Nosotros de qué lado estamos? Vamos a decirlo fácil. Estamos del lado de Israel, porque nosotros somos parte, porque nosotros estamos leyendo como parte. ¿Con quién me identifico? ¿Con Israel o con los hititas, que no tengo ni idea quiénes son, digamos, ¿no? No, me identifico con Israel. O sea, mi pueblo es Israel. Cuando Dios dice, yo te amaré, te defenderé, qué sé yo soy eso. Yo me identifico con eso, con Josué, ¿no? O sea, si esto es una guerra, nosotros claramente estamos desde antes, desde el punto de vista de Israel. Nosotros estamos leyendo los textos desde el punto de vista de Israel.
Y entonces estamos comprometidos con él. Por eso yo les decía, fíjense el relato 1 que leímos, el discurso de Dios a Josué, cómo nos condiciona. ¿Por qué? Porque ahora lo podemos leer con estas preguntas desde otro lado más. Porque desde el momento 1 ya se me está diciendo que esto es una buena acción, porque es Dios el que la está pidiendo. Entonces yo después puedo no darme ni cuenta que ahí se está matando gente, que se están destruyendo ciudades, que se está matando todo el ganado, se está destruyendo todas las cosechas, se está aniquilando ciudades enteras que tenían más derecho. ¿Quién tiene derecho a la tierra, no? Tenían más derecho que los israelitas, que son los recién llegados, ¿no? Entonces, bueno, es como otra capa, digamos, de sentido que tiene el relato bíblico. Yo siempre digo, hay que leer lo dicho, que sería lo primero que hicimos y lo que haríamos leyendo cualquier relato, leer lo que dice, pero después leer lo que no dice, lo que me oculta el texto, porque como todo texto, como todo relato, va a mostrar una determinada cosa y va a hacer una selección que me va a mostrar algunas cosas y me va a ocultar otras, ¿no? O va a desdibujar otras, digamos así. ¿Se entiende? Entonces, no es que tenga una respuesta a esa pregunta, ¿por qué Dios es el Dios de los israelitas, el que está en la Biblia? Entonces, habría que preguntarle a Dios si quiere uno saber más. Bueno, no se hizo miren, más que pero cumplir lo que él mandó. sería muy interesante, miren lo que se me está ocurriendo, sería muy interesante hacer un ejercicio de escribir el relato, por ejemplo, de la historia de Jericó desde el punto de vista de los habitantes de Jericó. ¿Cómo sería ese relato? Estábamos lo más tranquilos, no sé, tomando mate bajo la parra, bajo la palmera, porque Jericó es la ciudad de las palmeras. Y resulta que de golpe escuchamos unos ruidos tremendos, no sé, estoy imaginando, ¿no? A medida que lo digo, estoy imaginando cómo puede ser un relato. Se movía la tierra, venían, no sé, grupos de gente gritando y no entendíamos nada y de golpe lo perdimos todo. Bueno, es terrible, se me pone la piel de gallina cuando lo digo, es terrible. Bueno, hagamos ese ejercicio, escribamos la historia de Jericó desde el otro punto de vista, desde el punto de vista de los jericoitas. No sé cómo sería. Bueno, ese es, pero para mí el problema de la violencia, por eso les digo, de estos textos que chorrean sangre, como yo digo siempre, no sé si yo no le encontré solución, no creo que tenga solución. Y creo que a veces buscar una solución es tratar de quedarnos tranquilos con algo que no nos debería dejar tan tranquilos, ¿no? Así que bueno, les dejo esta inquietud. Ahora todos a leer lo de Jericó y tratar de ponerse del otro lado, ¿no? Hagan eso, traten de escribir un pequeño relato de cómo sería esa historia desde el otro lado, ¿no? Sería interesante. Y la vez que viene, si alguien la quiere compartir, la podemos leer alguna, porque si no vamos a estar un montón de tiempo, pero bueno, a mí me quedarían cosas todavía de lo que pensaba para hoy, pero me parece que esto abrió como unas cuestiones muy importantes. No sé qué tiempo tenemos. ¿Estamos en hora o hasta qué hora era esto, Ana? Y estamos, era hasta el cuarto, pero no sé cuánto de tiempo te lleva lo que te quedó. Si tienen 3 minutos, les muestro unas cosas como para tener una conclusión de esta parte, ¿no? De esta parte que es un poco... Perfecto, sí. Bueno, nada, no voy a ponerle apelativo. Fíjense esto, ¿no? Recapitulando también con lo que vimos el año pasado para los que estuvieron, saben que este libro es parte de una historia más amplia que le llamamos historia deuteronomista. ¿Y qué significa eso? Que toda la historia que va desde el libro de Josué hasta el libro de Reyes
¿no? El tiempo en que Israel vive en esta tierra que conquista acá en el libro de Josué, se lee a la luz de las normas, los mandatos, las leyes del libro del Deuteronomio, ¿no? Entonces, fíjense lo que sucede es que el libro de Josué es el momento más idealizado de toda la historia deuteronomista. ¿Por qué? Porque todos los preceptos más importantes que aparecen en el libro del Deuteronomio, que son como un poco el faro, la guía, ¿no? Que ilumina toda la historia deuteronomista, se cumplen claramente en el libro de Josué. Esto después yo se los voy a dejar, este material, así que lo pueden mirar. Pero los ideales del Deuteronomio son, dicho muy simplemente, que hay un solo Dios, un solo templo, un solo culto, ¿no? Y un solo pueblo, con su solo rey, ¿no? Después. Entonces, todo esto pasa en el libro de Josué, todo esto se cumple en el libro de Josué. Se cumple que hay un solo Dios, que cumplió su promesa, que dio la tierra, ¿no? Se cumple que hay un solo culto, porque Israel nunca se mezcla con los cultos, justamente, ¿no? De los pueblos vecinos, porque sencillamente los aniquila, los pueblos que estaban antes en la tierra, y que hay un solo pueblo que siempre sigue a Josué como su único líder, y todas las tribus, tanto las que van a quedar después del lado de Cisjordania como los que quedan de la Transjordania, se solidarizan en la conquista. Todos juntos van a pasar la frontera para conquistar juntos la tierra. Entonces, estos tres ideales de un solo Dios, un solo culto o templo, después cuando esté el templo de Jerusalén, ¿no? Y un solo pueblo, aparecen de forma idealizada en el libro de Josué. Es el único momento de toda la historia deuteronomista que va desde Josué hasta Reyes, hasta segundo libro de los Reyes, en que el pueblo es enteramente fiel, en que el pueblo tiene claramente una adhesión total a un único Dios, con un único líder que es Josué, y que toda otra forma de culto simplemente se aniquila porque se aniquilan las poblaciones y se aniquilan todas sus formas de culto. E Israel no pacta con ninguna, no hace alianza con los pueblos que estaban ahí, sino que los mata, ¿no? Distinto va a ser después en el libro de los jueces, donde sí van a tener que convivir con ellos. Entonces, fíjense esto, para terminar. ¿Qué nos plantea el libro de Josué, dicho muy sintéticamente? Nos plantea un Dios que promete la tierra, un Dios fiel, que promete la tierra por un método de conquista. Y que, como el pueblo y su líder, Josué, son fieles al pedido de Dios de fidelidad a Dios, ¿no? Son fieles a Dios, entonces obtienen la tierra de modo sencillo para ellos, rápido y victorioso. Con lo cual, esas afirmaciones que fuimos leyendo hoy, de que todo se cumplió, de que el Dios efectivamente entregó la tierra y el pueblo la pudo habitar y se pudo instalar en ella, implican la fidelidad total tanto de Dios como del pueblo, a la ley, ¿no? El pueblo a la ley y a su Dios, y Dios también la fidelidad a su pueblo. Bueno, yo dejaría por acá hoy. La vez que viene vamos a trabajar el texto de la toma de Jericó y vamos a hacernos algunas preguntas que desmontan un poquito esta idea de la conquista. ¿Está? Muchísimas gracias, sí, clarísimo. Hay todos unos comentarios buenísimos en el chat diciendo que sos súper clara. Bueno, acá alguien también había hablado del tema de Egipto. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Perdón, Andrea, ignorancia. ¿En qué parte de Josué está, porque no lo vi, la conquista de Jericó? Si me podés indicar los capítulos, porque Sí, veo los en el capítulos. capítulo 6. En el Ay, capítulo 6, gracias. perdón. No, yo porque no lo encontré y no lo he leído.
Entonces en Sí. el capítulo 6 es la conquista de Jericó. Exacto. Muy Es bien, el gracias. capítulo, Perdón mi el ignorancia. texto es, no, por favor. El texto es Josué 6, del 1. Bueno, podría leer todo el capítulo. Ok, Todo el ok, capítulo. gracias. Todo Muchas el gracias. capítulo, mejor, porque tiene como varias partes. Ok, muchísimas gracias, Andrea. Bueno, por favor, es un gusto, pero en serio, enorme compartir con ustedes esto. Me hace bien, me encanta. Espero que a ustedes Muy también bueno. les Sí. sirva y que no sea Excelente. demasiado Gracias. bruta. No, estamos todos No, Que no felices. sea gracias. demasiado. Ay, sí. Agradecen Gracias. tanto tu explicación excelente, clara, concreta, Bueno, clarísimo. Bueno, bueno. muy Bueno, cálida. gracias por Muchas ser tan gracias. cálida buenos. también, mirá, Muy y Nos vemos cálida claro todo, también. muy claro. Muchísimas gracias. Muchas Les gracias. mando un Nos beso vemos el grande, que estén muy miércoles. bien Ay, y vengan el gracias. miércoles. Sigan Gracias, muchas Sí, gracias. Dale. nos vemos el miércoles, Dios Chao. mediante. Gracias. Gracias por todo. Gracias. Adiós. Gracias, André. Chao, Genial. hasta luego. Chao, chao.